Bombardeos masivos por parte de Israel a la Franja de Gaza controlada por Hamas en respuesta a la locura que hicieron en la incursión terrible que sufrió Israel. Ahora la táctica parece que ha escalado a otras dimensiones. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es el noticiero Giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa por más. Y vamos a hablar de Palestina e Israel, más concretamente la Franja de Gaza controlada por Hamas, pero vamos a comentar también un poquito las noticias de España antes, que son pocas, y luego ya iremos a todo lo que se está montando internacionalmente con Palestina e Israel. El gobierno en funciones de Sánchez tramita ya los indultos a los excargos socialistas condenados por el caso ERE. La División de Gracia del Ministerio de Justicia solicitó un informe a la sección primera de la Audiencia de Sevilla, que dictó la sentencia, a fin de llevar a cabo la tramitación oportuna de los perdones. Básicamente el PSOE perdonando a unos corruptos del propio PSOE, unos tapándose a los otros. Y en cuanto a la amnistía de los golpistas de Cataluña, el rapero Hasél pide ser incluido en la amnistía. Asegura que su principal condena de cárcel tiene que ver con el 9 de octubre. Su principal condena de cárcel no fue lo de no presentarse a un juicio y luego de desobediencia a la autoridad, todo eso no tiene absolutamente nada que ver. El gobierno alerta que el alquiler en Barcelona ha subido un 62% en 10 años y pide que el Estado actúe. Claro, o sea, Ada Colau ha hecho una terrible gestión y ahora la quieren poner de ministra de Vivienda. Sí. Un hombre se la pela en el metro de Valencia delante del resto de viajeros y la emprende a golpes al ver que le grababan. El varón exhibió una actitud violenta al encararse con otro usuario que le recriminó su actitud y con razón le recriminó la actitud, por Dios, pero qué barbaridad es esta. Y luego la foto que han puesto un tanto explícita, por favor. Condenas de hasta 7 años de cárcel para una célula yihadista que llegó a España en patera. La Audiencia Nacional condena a los terroristas que llegaron a las costas de Almería en 2020, liderados por el conocido como yihadista rapero que se quitó la vida en prisión tras el juicio. También nos hemos encontrado con que dos jóvenes delincuentes, uno argelino y otro marroquí, abordaron por la espalda a un hombre y le inmovilizaron con la técnica del matele, o sea, típico de tal, para robarle el valioso reloj de pulsera que portaba valorado en 10.000 euros. En internacional tenemos que el aumento de los matrimonios infantiles en Afganistán. Estamos viendo chicas que se casan, obligadas, cada vez más jóvenes, con 11 o 12 años. El 70% de las mujeres que participaron en la encuesta en 23 provincias del país conoce a chicas obligadas a contraer matrimonio antes de los 18 años. Las restricciones de los talibanes y la pobreza provocan además un deterioro de la salud mental. Y ahora vamos con Palestina e Israel, que desde España pues está tomando la cosa un tanto curiosa. Bronca en Madrid, Mónica García boicotea un minuto de silencio por las víctimas de la matanza de Hamás. Y es que resulta que mucho criticar que hace no mucho pues hubo gente que estaba en una manifestación en la que luego se convocó además más tarde un minuto de silencio allí en medio de la manifestación y entonces por lo visto pues no respetaron demasiado ese minuto de silencio y todos los progres criticando pues que no guardaban ese minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Marruecos y ahora pues hacen esto. Su excusa es también hasta graciosa, dicen que no es por todas las víctimas, que solamente es por los de los terroristas, que debería ser por absolutamente todo el mundo, mientras hacen minutos de silencio por las víctimas de Biodegen. O sea, solo por las mujeres y no por todos los hombres. Entonces, no puedes quejarte, Mónica García. No puedes pedir ahora que se haga por todas las víctimas cuando vosotros no hacéis minutos de silencio por todas las víctimas, sino por solo las mujeres. No es coherente, lo siento. 704 palestinos quitados de la vida en agresiones israelíes contra Gaza. El Ministerio Palestino de Salud ha informado este martes el aumento del número de fallecidos palestinos a 704 personas, entre ellos 145 niños y 105 mujeres. Los hombres, pues, haz tú la resta, si te interesa. Según el nuevo balance, las agresiones israelíes también han dejado 4.000 palestinos heridos. Y en esta respuesta que se está dando por parte de Israel afirma que ha recuperado el control de la frontera porque la habían invadido y jamás ha controlado ciertas zonas del territorio israelí, ha avanzado la frontera, lo que pasa es que la han vuelto a retroceder y ha encontrado 1.500 cuerpos de combatientes de Hamás. Estados Unidos no ha encontrado pruebas de la supuesta implicación de Irán en el inesperado ataque lanzado por Hamás. Hay una cosa importante a señalar y es que no existe una Palestina como tal.
Existen dos Palestinas. Está la Franja de Gaza, controlada por Hamas, y el Cisjordania, controlado por el gobierno legítimo de Palestina. Y recordemos que el Estado es el monopolio de la violencia legal, es quien pone las normas y quien impone por la fuerza la normativa que tiene que haber. Entonces son dos zonas distintas, con distintas normativas y distintos poderes ejecutivos. En ocasiones han colaborado, pero en otras ocasiones incluso han estado en guerra un país con el otro. Se le llama guerra civil, pero no sería una guerra civil porque son dos bandos distintos y perfectamente separados. Y se les llama Palestina porque ambos reivindican la unión de toda Palestina, pero es que no es un solo país. Entonces todo este conflicto estaría solamente contra la Franja de Gaza, no contra la parte de Cisjordania, por lo menos de momento. El ejército israelí ha informado esta mañana que ha encontrado alrededor de 1.500 cuerpos de combatientes de Hamas en su territorio desde el ataque lanzado desde la Franja de Gaza el sábado por la mañana. En la última actualización de las cifras oficiales se aseguraba que las víctimas israelíes ascenden a más de 900 fallecidos y 3.726 heridos, pues casi lo mismo que los 4.000 por parte de los palestinos. Mientras que del lado palestino se contabilizan 687, incluidos tal, y 3.726 heridos. Espera, víctimas israelíes 3.726 y víctimas palestinas 3.726. No. Esto de la prensa no está bien. El bloqueo impuesto por Israel a Gaza desde 2007 dejó atrapados a sus más de 2 millones de habitantes en un territorio minúsculo, y es verdad, es una zona súper poblada. El espanto que sufren desde hace 3 días amenaza con convertirse en un infierno tras la orden de cerco completo. Y es que resulta que Israel ha cercado totalmente, dejando sin agua, ni luz, ni poder salir de allí, a toda la Franja de Gaza. Esas 2 millones de personas ahora mismo están sin luz, supuestamente, y tampoco se supone sin agua. En respuesta a todo esto, Hamas ha anunciado que quitará la vida a un civil israelí capturado por cada nuevo bombardeo sin previo aviso. Y es que está habiendo muchísimos, han derruido un montón de edificios supuestamente de Hamas. Y bueno, parece que Israel no atiende a razones o no, pues, escucha las amenazas o da por perdidos a los secuestrados. Además de ese bloqueo que se está haciendo por parte de Israel, Bruselas suspende la ayuda humanitaria a Palestina tras el ataque de Hamas contra Israel. Salvo que no. Bruselas matiza y dice ahora que no cortará la ayuda humanitaria a Palestina tras el ataque. Y además, desde España, aparte de las cositas de Mónica García, Sánchez se distancia de la Unión Europea y Estados Unidos al obviar el derecho de Israel a defenderse. Estados Unidos, Francia, Italia o Reino Unido han apoyado pública y abiertamente la respuesta del Estado judío. Y por lo tanto, por la actuación de Pedro Sánchez, Estados Unidos deja fuera a Sánchez, presidente de la Unión Europea, de su reunión con los líderes europeos sobre Israel. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, reconoce que Irán ha usado la ayuda financiera de Estados Unidos para financiar a Hamas. Por un lado dicen que no hay pruebas, pero Blinken dice que sí, que han usado la ayuda financiera para financiar a Hamas. Bueno, como vemos, los periódicos andan locos, las noticias no quedan muy claras, la información está totalmente disgregada y no se sabe exactamente qué está pasando por ahí. Y además de todo esto, según Egipto, según dice Egipto, que no es muy amigo de Israel, a ver, la inteligencia de Egipto avisó a Israel, según ellos, hace 10 días de que una terrible operación iba a suceder. Benjamín Netanyahu niega la existencia de tal comunicación pese al testimonio de un funcionario anónimo de las Muhabarat en Associated Press. Aquí cada uno va diciendo lo suyo y bueno, tú ya te crees a quien te dé la gana. A ver, el servicio de inteligencia de Israel es muy potente, tiene infiltrados dentro de Hamas, entonces que no se supiera nada de toda esta operación es raro. Además, ¿Egipto avisó o no avisó? ¿Irán está de por medio y está financiando con todo el dinero descongelado de la financiación de Estados Unidos a todo esto? Sí, no, dejó pasar todo este ataque a Israel para poder justificar la invasión a Gaza, que seguramente ocurrirá y seguramente acabará anexionada a Israel. Son muchas preguntas, no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué ha pasado, no se sabe qué está pasando, tenemos cierta información, pero a saber qué nos podemos creer y qué no. Pero bueno, iré comentando lo que buenamente se pueda. Así que suscríbete y madre mía, dime qué te parece porque es que, Dios mío. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, suscribíos, un saludo y nos vemos.